yo dirijo la Oficina de Investigación por encargo. Estamos en el Centro de Innovación, nosotros somos parte del Centro de Innovación, es una unidad, es una dirección de la Vicerrectoría de Investigación, no es solamente un edificio que está a la entrada del Campus San Joaquín, fue inaugurado el año 2014 para hacer este puente que articula y facilita la relación con la industria y con el sector público. Somos un actor que está al servicio de la comunidad UC, levantando necesidades del sector productivo para potenciar el impacto de la investigación de las unidades académicas de los centros UC. En ese sentido, el Centro de Innovación es un centro atípico porque no es un centro como el centro UC donde se congregan investigadores de distintas partes de la universidad, sino que más bien somos este puente articulador y que juntamos de todas maneras académicos de distintas partes, pero no en el sentido de los centros académicos. El área de I+D por encargo tiene tres roles fundamentales, ¿cierto? Uno que es cómo ser esta plataforma de vinculación de la labor científica y académica con el sector productivo. Ese es parte fundamental de nuestro rol y voy a contarles un poco cómo se hace eso en las siguientes diapos. Por otra parte, somos un articulador de grupos de interés públicos y privados y cívicos en torno a macro tendencias de alto impacto. La organización de la hoja de ruta de envejecimiento, que es el foco de la charla de hoy, es un ejemplo de ese tipo de trabajo, y además tenemos un rol que es ya más de gestión, ¿no es cierto?, que tenemos que articular dentro de la universidad todos los temas que son necesarios para contextualizar proyectos de investigación y desarrollo por encargo. Y ahí, en el fondo, venimos a ordenar una cuestión que ocurre en la universidad hace mucho tiempo. La universidad no es que recién esté haciendo proyectos con vinculación con la industria, pero armamos una estructura que permite que eso sea más fácil. Hay temas de propiedad intelectual que se gestionan en la Dirección de Transferencia y Desarrollo de la universidad, hay temas de contractuales que hay que revisar con la dirección jurídica, hay temas de gestión interna, las facultades todas tienen distintos reglamentos en términos de overheads, de costos de gestión de los proyectos, están todos los temas de ética y bioseguridad, que hay una unidad en la universidad que los revisa, y entonces esto hace que sea bien complejo primero para las empresas, ¿no es cierto?, que llegan a la universidad y dicen, bueno, ¿quién me puede ayudar? ¿Y cómo sé quién me puede ayudar? Y que tengan un espacio para venir, ¿no es cierto?, y que puedan conectarse. Y por otra parte, a los académicos también para poder navegar estas aguas que son de repente medias complejas, burocráticas, donde tenemos una serie de procesos que nos ayudan a evitar errores, ¿no es cierto?, y a hacer que las cosas se hagan bien, pero que al final del día son un desgaste de energía y un desincentivo para hacer este tipo particular de proyectos, ¿no es cierto?, con la industria o con terceros. Entonces, en estos tres roles nos movemos, y esto tiene que ver con cómo organizamos entonces proyectos de investigación ya en una lógica asociativa, donde involucramos a múltiples actores, tanto dentro de la universidad como de la sociedad civil, del sector productivo, incluso del gobierno, para entender cómo armamos estas iniciativas, ¿cierto? Entonces, el año pasado empezamos a avanzar en estas iniciativas, hicimos dos hojas de ruta. La primera que hicimos fue en electromovilidad, cómo impulsar la electromovilidad en el país, y una hoja de ruta bien particular de los desarrollos que se necesitan para impulsar la electromovilidad del país en los próximos 5 años. Y una segunda hoja de ruta que es el foco de esta charla, que es cómo nos preparamos como sociedad para la vejez, ¿cierto? Y entonces Sara Caro dio una charla ya en la primera sesión de esta, donde nos dio un contexto del envejecimiento y las problemáticas del envejecimiento. Es un tema complejo, ¿no es cierto? Es un tema muy presente, y por eso que nosotros creímos que era muy importante juntar a un montón de actores en esto, porque además el envejecimiento por sí solo no es, a todos nos afecta, pero nadie tiene el KPI de arreglarlo, nadie tiene, ¿no es cierto?, el sombrero que dice yo me tengo que encargar de los temas de la vejez, nos afecta a todos, pero como sociedad, ¿quiénes son los mandatados a resolver los temas de vejez y envejecimiento? Somos todos. Por lo mismo que tenemos que entender cómo organizamos entonces y alineamos intereses, alineamos voluntades para abordar esta problemática que ciertamente es súper importante. A nivel global existe este incremento en la esperanza de vida, ¿no es cierto? En 1990 era 64 años, hoy en día ya es de 72,6, y en unos años más, ¿no es cierto?, para el 2050 va a ser de 77,1. O sea,
si uno lo mira, ha sido brutal, ¿no es cierto?, el aumento de las expectativas de vida. Esto ha pasado de manera muy, muy rápida, y esto nos ha pillado mal preparados como sociedad. Pues. Entonces tenemos, cuando las expectativas de vida eran de 60 años, hacía mucho sentido que la edad de jubilación estuviera en torno a los 60 años, estás terminando tu periodo productivo, pero hoy día es un tercio de la vida, o sea, te queda todavía un tercio de la vida por delante. Chile es uno de los 3 países más envejecidos de Latinoamérica, y vamos a liderar este indicador a nivel regional. Somos el segundo, ¿cierto?, después de Canadá, em, y ciertamente en Latinoamérica vamos a liderar este tema. Em, y esto se combina en 2 factores, ¿no es cierto? Por una parte, la gente vive más, ¿no es cierto? Y vive mejor, ese es otro tema, ¿no es cierto? La salud, llegamos con mejor salud, llegamos mejor parados hacia la vejez, pero por otro lado, las tasas de natalidad han estado disminuyendo, ¿no es cierto? Y entonces es un país que se envejece. Vamos a pasar a tener un 25% de la población mayor de tercera edad, ¿no es cierto? Muy, muy pronto. Entonces, estos temas ustedes ya los vieron en la primera charla, yo no quiero hacerles de nuevo el barrido, solamente tocar estos puntos que son importantes, diciendo estas cosas. Es una temática que es compleja, es una temática que tiene múltiples aristas, ¿no es cierto? O sea, están los temas de trabajo, están los temas de salud, están los temas de soledad, o sea, hay múltiples aristas, ¿no es cierto?, del envejecimiento del cual nos tenemos que hacer cargo. Es ciertamente importante por la cantidad de personas, ¿no es cierto?, a las cuales afecta, y requiere de esta mirada que es multisectorial y que es multisistémica. Entonces, eh, claro, cualquiera que ha visto las noticias, ¿no es cierto?, y ve los temas de AFP, ciertamente las pensiones son uno de los temas, ¿no es cierto?, candentes y que no hemos resuelto bien como sociedad, y que hoy día estamos hablando mucho respecto a eso, pero nosotros queríamos juntar a una serie de actores para resolver estos temas asociados al envejecimiento, y no necesariamente meternos en el tema de las pensiones, porque yo creo que ese es un tema que además tiene mucho de política, ¿no es cierto? Entonces queríamos entender, ¿no es cierto?, cuáles eran las problemáticas que deberíamos abordar para poder prepararnos como sociedad para abordar el envejecimiento en los próximos años. Con ese objetivo citamos a 30 actores a participar de armar esta hoja de ruta del envejecimiento de 12 instituciones, desde este trébol de 4 hojas virtuoso, ¿no es cierto?, donde teníamos por una parte el gobierno, ¿no es cierto?, donde teníamos gente del gabinete de la primera dama, que son los que ven los temas de adulto mayor, al Senama, ¿no es cierto?, que es el servicio que ve los temas del adulto mayor. em, em, Teníamos por otra parte a la sociedad civil, ¿no es cierto?, con ONGs que están participando activamente de esta área, como Travesía Cieno o la Fundación Oportunidad Mayor. En la universidad, estos temas se ven desde múltiples ópticas. Invitamos a todos los actores de la universidad, ¿no es cierto?, a que participaran en esta hoja de ruta. Finalmente, los que vinieron y participaron activamente fue el CEBE, el Centro de Vejez y Envejecimiento UC, el Centro de Políticas Públicas, el COLAB, la Facultad de Comunicaciones estuvieron presentes en estas mesas. Y por parte del sector privado tuvimos representantes de todos los actores que de alguna manera están muy involucrados con el adulto mayor en sus distintas dimensiones, desde las cajas, ¿no es cierto?, está la Caja de los Andes, las mutuales, la mutual de seguridad, las AFP, están las aseguradoras, eh, banca, ¿no es cierto? O sea, todos estos que son más bien actores del mundo financiero que están involucrados en los temas de vejez y envejecimiento. Y con ello, entonces, decidimos armar que, primero, un diagnóstico de dónde estamos parados hoy día, eh, cuáles son los focos que deberíamos trabajar en los próximos 3 años, ¿no es cierto? Y armar un portafolio de proyectos para abordar el tema del envejecimiento. Ese es el objetivo, ese fue el objetivo, es un trabajo que hicimos en poco menos de 6 meses completos. La verdad es que con 4 meses de dedicación, en estas 5 sesiones de trabajo, que nos permitieron primero entender la problemática del envejecimiento de distintas ópticas, en una segunda instancia priorizar ciertos focos, ¿no es cierto?, de los cuales se querían abordar, que en este caso es cambio cultural y trabajo, fueron los focos priorizados.
definir una visión de qué es lo que queríamos lograr en estos 3 años, estas metas a las cuales queríamos lograr, para luego de eso hacer una deconstrucción, una ingeniería inversa de qué es lo que teníamos que hacer para llegar entonces a esas metas y esa visión en este periodo de 3 años. Y de esa manera priorizar los proyectos y quedarnos con este portafolio de iniciativas priorizadas, que son las que nos van a permitir generar estos cambios que necesitamos eh, lograr. Eh, cuando, cuando miramos las dimensiones del envejecimiento, yo les decía, esto es un tema complejo, ¿no es cierto? O sea, está cambio cultural. Hay ciertamente muchas cosas que necesitamos hacer en términos de generar un cambio cultural. Hoy día hay muchos prejuicios respecto a la tercera edad, y voy a hablar de algunas de esas cosas, ¿no es cierto?, un poquito más adelante, pero necesitamos visibilizar que hay una diversidad muy amplia de personas mayores. Hay que generar una cultura que permita prepararse para el futuro, hay que generar espacios para que se dé el trabajo intergeneracional, ¿no es cierto? Parte de esas cosas que están muy relacionadas al cambio cultural. Desde el punto de vista financiero, hay que planificar el envejecimiento, ¿cierto? Hoy día tenemos el sistema que tenemos hoy día, un sistema de capitalización individual, donde cada uno ahorra para su vejez, ¿no es cierto? Y bueno, esto está en discusión, ¿no es cierto?, si va a haber un pilar solidario, cuánto pesa ese pilar solidario, o si debiéramos incluso borrar y pasar a otro tipo de sistema, ¿no es cierto?, un sistema de reparto u otro. O sea, hay que planificar el envejecimiento. Hoy día, parte de los problemas que tenemos con los jubilados es que precisamente hay hartos agujeros previsionales, la gente no ahorró durante todo el tiempo que tenía que ahorrar, las AFP no generaron los retornos a las inversiones que se suponía que iban a generar, entonces hoy día tenemos pensiones que son bajas, son complicadas, en fin. Hay temas de salud que son relevantes, ¿no es cierto? ¿Cómo contamos con un modelo de salud que integrado, que ayude a mantener a esta población mayor, ¿no es cierto?, saludable? Eh, Tenemos todos los temas asociados a los temas de las ISAPRES, ¿no es cierto? Y el login que tienes, pues después de una cierta edad ya no te puedes cambiar de ISAPRE, o si eres parte del sector público, también del sector público, tampoco puedes optar a una seguridad privada, porque el sistema está diseñado, ¿no es cierto?, que no ayuda a esta movilidad, hay que resolver ciertos problemas ahí. Hay todo un tema que tiene que ver con la soledad, ¿no es cierto? Y para los adultos mayores es tremendo, este tema de esta creciente sensación y situación de soledad y aislamiento de las personas mayores, que ya es un problema hoy día y que mañana va a ser un problema aún mayor. Como sociedad, ¿no es cierto? Hoy día vivimos conectados a esta cosa, nos olvidamos de la conexión cara a cara, a pesar de que estamos en un canal virtual, nos olvidamos, ¿no es cierto?, de generar esas conexiones, y entonces este problema de aislación, sobre todo tenemos menos hijos, menos familia, ¿no es cierto?, va a ser cada vez mayor y más creciente, y es un problema que hay que entender cómo abordamos. Hay todo un tema de cómo armamos una sociedad y una ciudad que sea más amable con los adultos mayores, para que precisamente puedan ser más autovalentes por más tiempo, ¿cierto? Temas en el transporte, en fin, hay una serie de dimensiones asociadas, ¿no es cierto?, a infraestructura que son relevantes. Cómo generamos comunidades que sean más activas, cómo generamos redes, ¿no es cierto?, cómo generamos el entramado social que va a permitir también soportar, ¿no es cierto?, a estas personas y darle el apoyo que se necesita, que se requiere. Hoy día en vejez, por ejemplo, en educación, tenemos una falta de preparación para la vejez. No hay buena educación financiera, no hay herramientas para reinventarse. Es súper complejo, ¿no es cierto?, esta transición que ocurre pasados 2/3 de la vida, ¿no es cierto?, donde tenés que dejar de funcionar como un trabajador dependiente y tratar de resolver lo que viene para adelante. La gente todavía está muy activa a los 65 años, con plena lucidez, full uso de sus capacidades, y de repente como que los estamos tirando de lado, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer para cambiar esa cuestión? ¿Ah? No hay ofertas específicas de trabajo para 60 más. Hoy día tú tienes 55 años y ya es súper difícil conseguir un trabajo porque estás viejo. Entonces, eh, necesitamos contar con productos o servicios específicos enfocados a este segmento particular que es creciente.
hay una escasa, limitada oferta de trabajo, necesitamos de alguna manera promover esta transición más gradual hacia la jubilación, y eso significa encontrar modelos de interacción que sean distintos, ¿no es cierto? Fomentar la integración de este segmento 60 más en las empresas, promover flexibilidad, en fin, una serie de cosas que tienen que ver con el trabajo. Entonces, hicimos un barrido muy amplio, esta es una pincelada de 2 nanómetros de profundidad de todos los problemas que están asociados a envejecimiento, y dijimos, bueno, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos 3 años, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el foco estuvo en cambio cultural y trabajo, ¿ya? Y con esos cambios culturales y trabajo, ahí vamos a decir, bueno, ahora hay que enfocarse en cuáles son los resultados de desempeño notable, qué es lo que queremos que pase al final de 3 años. Y eso fue súper rica la discusión que se dio en estas distintas miradas, en las distintas mesas. Hay un tema muy importante que tiene que ver con la percepción que tenemos como sociedad de los adultos mayores. La mayor parte de la gente, el 85%, de que la gente, la gente opina que el 85% de los adultos mayores son dependientes, cuando la realidad es que solo un 15% de los adultos mayores son dependientes, el resto son todos independientes. Entonces, esa percepción genera una serie de otras cosas asociadas, ¿no es cierto?, a que, cuál es el tipo de rol que les damos, cuál es el tipo de trabajo que les damos, cómo lo hacemos. Entonces, lo que queríamos como resultado de desempeño notable es en 3 años mover esa percepción. Necesitamos mover ese indicador. Si logramos mover ese indicador, entonces tomamos un cambio importante como sociedad a la forma en cómo nos relacionamos con los adultos mayores. Con respecto al trabajo, necesitamos incorporar un eje asociado al trabajo de 60 más. Entendemos que no se puede solamente extender la edad de jubilación, porque además como sociedad tampoco tenemos un cierto número limitado de trabajo, entonces hay que entender también cómo vamos a romper y hackear ese problema para poder dar más empleo a personas que tienen más de 60 años. Entonces, con esas dos dimensiones, con esos dos objetivos en mente, se armó la hoja de ruta, ¿cierto? Y esta diapo se lee de, de este lado hacia atrás, ¿no es cierto? O sea, vamos de atrás, de adelante hacia atrás. Lo primero es, ¿cuáles eran los resultados de desempeño notable? Ya les comenté. En función de eso se definieron cuáles eran los núcleos traccionantes, cuáles son los proyectos específicos que nos van a permitir mover esos KPI, esos indicadores, ¿cierto? En cambio cultural y en trabajo, ¿ya? Y estos son los núcleos traccionantes, y yo les voy a contar en detalle cuáles son. Y después de eso hicimos un análisis volviendo un paso más atrás, bueno, para poder hacer estos proyectos, qué cosas se necesitan tener hoy día, cuáles son los núcleos que habilitan el que podamos hacer estos proyectos, ¿no? Esos son los núcleos habilitantes. ¿Qué información se necesita? Hay información de líneas básicas que ya existe, la universidad ha hecho investigaciones que ya están avanzando en estas áreas. ¿Qué otras cosas nos falta por desarrollar? Y ahí se encontró una batería de 16 proyectos que nos van a ayudar a levantar la data que se necesita para poder organizar estos proyectos que van a ayudar a mover el KPI hacia lo que queremos lograr. Entonces, los núcleos habilitantes son información que se necesita para poder hacer estos otros proyectos. Por ejemplo, factores que influencian el cambio cultural, eh, cosas que están involucradas, ¿no es cierto?, o en el edadismo, o cuáles son las cosas causales, o cuál es el estado del arte de lo que conocemos en términos de relaciones intergeneracionales. Ahí este es un área de desarrollo, por ejemplo, que está bien en pañales. Todavía no entendemos bien cómo resolver este problema de las relaciones intergeneracionales, y ahí hay una investigación de base que hay que empujar. Hay temas de trabajo con personas mayores que hoy día no entendemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor que le generan las personas a las organizaciones? Ahí hay una serie también de otros, como mitos o prejuicios, ¿no es cierto?, que son importantes tener líneas bases para poder medir. En temas de emprendimiento, pensando en rutas alternativas de salida y de desarrollo profesional más allá del trabajo dependiente. ¿Qué sabemos? Necesitamos hacer un catastro de emprendimiento y personas mayores. Hoy día no sabemos exactamente en qué están, y entonces así, con eso hay una lista de otros 15 proyectos, ¿no es cierto?, que están en estas líneas que nos van a ayudar o a establecer líneas base o a establecer cierta información de campo que es muy importante para el desarrollo de los proyectos. Con respecto a los proyectos traccionantes, se definieron fundamentalmente 4 proyectos traccionantes, que son una campaña comunicacional,
Esto está buscando, ¿no es cierto?, cambiar esta percepción negativa que se tiene en la vejez, mover estos prejuicios y estos estereotipos, ¿no es cierto?, que hay sobre los adultos mayores. En ese sentido, el trabajo con los medios de comunicación es fundamental, ¿cierto? Hay que armar una campaña comunicacional efectiva, pero que tenga sustento, que tenga un eje discursivo claro, que tenga un público objetivo claro y determinado, que además se haga en los canales de comunicación adecuados para los distintos públicos a los cuales quiere llegar con esta campaña de comunicación. Lo que queremos hacer es cambiar la mirada que se tiene del envejecimiento de la población, promoviendo una participación activa y real en la sociedad. Ese es el objetivo, ¿no es cierto?, que está detrás de esta campaña, y esto está muy alineado con otras cosas que ha estado haciendo el gobierno también, y creemos que van en esa línea correcta. El segundo de los proyectos tenía que ver con empresas con experiencia. ¿Cómo generamos un modelo de acompañamiento para incorporar a las personas mayores dentro de los equipos de trabajo? Esa es una cosa que hoy día no hay, ¿no es cierto? La mayor parte de la gente quiere seguir activa, no porque necesiten, no solo porque necesita la plata, hay muchos que no necesitan la plata, pero que igual quieren permanecer activos. Entonces, necesitamos reconvertir esa experiencia y cambiar, ¿no es cierto?, las tareas y los roles para poder generar estos espacios de trabajo para los adultos mayores en las organizaciones, que de alguna manera puedan estimular este intercambio intergeneracional y que generen sinergias positivas. Entonces queremos desarrollar este modelo de acompañamiento y lo que buscamos es estimular este intercambio intergeneracional dentro de la empresa, generando estas sinergias, ¿cierto? Estos espacios para que las personas mayores puedan seguir incorporadas al mundo laboral. Otro de los proyectos es reconocimiento de las empresas que son amigables con las personas mayores. Y hay una serie de reconocimientos, ¿no es cierto? O sea, está el Best Place to Work, ¿no es cierto? Hay una serie de sellos. Se necesita hacer un sello que sea para las personas mayores, y este está muy en sinergia con otras cosas que se están haciendo en el espacio. Senama está tratando de empujar una cosa similar, y lo que queremos hacer desde la universidad es entender cómo fomentamos una cultura organizacional más inclusiva, eh, y el sello lo que busca es reconocer, ¿no es cierto?, estas empresas que son reconocidas por ser amigables con las personas mayores. Este es un trabajo que hay que hacer con las áreas de recursos humanos en las organizaciones, para que efectivamente se aumente el compromiso de los trabajadores. Hay un tema también de atracción y retención de talento que es importante. Esto ayuda a mejorar la imagen de la empresa y la relación con sus clientes. Creemos que hay una serie de cosas que uno puede hacer, ¿no es cierto?, asociadas a este sello, que son bien interesantes. El otro programa es un programa Train the Trainers, y aquí vienen nosotros como universidad, ¿no es cierto? Hoy día el asesoramiento en temas de pensiones lo hacen intermediarios, corredores ya sea rentas vitalicias o de pensiones, que tienen muchos intereses creados en el tipo de servicios y el apoyo que entregan. Entonces, te asesoran, pero son los mismos que te venden el producto por el cual te están asesorando. Es un sistema que es súper poco transparente, está lleno de problemas, sin hablar de la crisis de confianza en la cual estamos, ¿no es cierto?, que ese sistema así que tiene la confianza por el suelo. Ahí hay que hacer, igual de todas maneras, hay que hacer un trabajo para poder empoderar a los trabajadores a tomar decisiones informadas, ¿ya? Y aquí nuestro rol es entrenar a las empresas, a las áreas de recursos humanos, que son las que tienen que entregar estos servicios a los trabajadores. Hoy día las empresas no se hacen cargo de esta cuestión. Le retienen, por supuesto, la plata de la AFP todos los meses, eso es parte de los requisitos legales, pero desde el punto de vista de cómo hacerse cargo de esta cuestión, no es tan claro, ¿no es cierto? Ya, sí, estamos con 10 minutos. Perdón, yo soy tan bueno para hablar, me embalo, se me olvida, pero nos queda poquito. Entonces, con esto nosotros creemos que podemos dar transparencia al sistema y hacer de esto además una iniciativa que sea sustentable y que genere impacto. La otra dimensión tenía que ver con personas mayores y emprendimiento, ¿no es cierto? Y ahí propusimos un proyecto que se llama Startup Silver, que tiene mucho que ver con el trabajo que nosotros hacemos promoviendo el emprendimiento, pero esta vez con un poco en el adulto mayor, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hacemos para fomentar el emprendimiento de los adultos mayores? Y esto tiene que ver con dos cosas.
Por una parte, hay que capacitar a una gran masa de la población en temas de emprendimiento para que en el fondo le podamos bajar el riesgo asociado a lo que significa emprender e independizarse. A mí me pasa, por ejemplo, en el Magíster en Innovación, tengo personas que tienen no sé, 50 años que están ya, no están haciendo un magíster porque quieren mejorar su desarrollo profesional, pues ya son gerentes. Hoy día hay varios que están con el bichito de emprender, de independizarse, pero quieren acotarle el riesgo. ¿Cómo le bajamos el riesgo, ¿no es cierto?, a este emprendimiento? Ese es uno de los temas. Entonces, tenemos que hacer los programas de capacitación para que aprendan, ¿no es cierto?, las básicas del el one-on-one, ¿no es cierto?, del emprendimiento, para que puedan hacer el emprendimiento, pero también, por otra parte, hay que hacer y generar los role models, los modelos de rol, ¿cierto? Estos ejemplos que te sirven para inspirar a otros a que este es un camino que es factible, que es asible y que es una vía real, ¿no es cierto?, un curso real de desarrollo. Y entonces armamos un concurso que permite acelerar proyectos de emprendimiento llevado por adultos mayores, y eso es lo que te genera, se les da apoyo en las distintas fases, entonces se aceleran estos proyectos, es un espacio además para generar trabajos de equipo intergeneracionales, también es otro de los temas que queremos que se logren en esto, y al final del día tienes proyectos que reciben un capital semilla para poder impulsar su emprendimiento y que te sirven como ejemplo para mostrárselo a otros de que este es un camino correcto. El último de los proyectos, y con esto ya voy cerrando, ¿no es cierto?, es el de personas mayores y emprendimiento, donde tengamos espacios intergeneracionales de colaboración. Esta es una cuestión que no hemos podido resolver correctamente. Aquí hay que hacer algo de investigación para entender cuáles son las claves correctas para poder empujar los espacios de desarrollo intergeneracional que van más allá de las caricaturas, que hay hartas cosas que es como, bueno, juntemos que un cabro joven le ayude a funcionar, le enseña a un adulto mayor cómo funciona Instagram, ¿cierto? Y eso está bien, o sea, es importante ver cómo ayudamos a los adultos mayores a digitalizarse, pero mi padre tiene 80 años y se maneja en WhatsApp sin problema. No hay ninguna barrera para que los adultos mayores no puedan incorporar herramientas digitales. Yo creo que hay otro tipo de cosas que son de mayor valor ahí, entendiendo de no solamente en estos espacios como de digitalización hacia el adulto mayor, pero cuál es la oferta de valor que viene de vuelta, que tiene que ver con el conocimiento, por ejemplo, que tienen los adultos mayores acerca de las organizaciones en las cuales han trabajado durante mucho tiempo, y cómo generamos modelos de transferencia que son efectivos, que son eficientes, que son sinérgicos, que no son muy desiguales, ¿no es cierto? Cosa de que hayan ofertas de valor súper claras para ambos lados. Y eso ayude a superar las barreras, los prejuicios, genere estos espacios de encuentro, fomente estas mentorías cruzadas. Estos son los proyectos de la hoja de ruta. Estas son las personas que participaron en la hoja de ruta. Desde el área del sector público, ¿no es cierto? Está Ana Sofía y Pablo del Senama. Está la Rosita en su rol ONU, ya no rol UC, ¿no es cierto? Pero muy UC ella. Está Fernanda Larraín y la Isabel de la Asociación de FP, gente de Vicevía, de MedLife, de Sura, de la Caja de los Andes, en fin, los actores que les mencioné al principio. Y estas son las personas que hacen la pega dentro de la universidad, ¿no es cierto? Quiero agradecer mucho la generosidad de la Julita Martínez, que ha sido una de nuestras champions, que ha empujado con mucha fuerza esto, el trabajo de Fernanda y de Carlos del Centro de Fernanda del Centro de Políticas Públicas, Carlos del COLAB, la Maca Rojas, que ha sido un gran valor, ¿no es cierto?, en ayudándonos a entender este problema en sus distintas dimensiones y ponerle el contenido académico, ¿no es cierto?, a la iniciativa, y a todo el resto de las personas que trabajaron con nosotros, ¿cierto?, de mi equipo, y a la Ronda de Rocío, que nos ayudaron a empujar estas cosas con mucha fuerza.